Yo les pido por favor que me acompañen, que abra conmigo su Biblia. El pastor Carlos adelantó lo que vamos a hablar. Y acompáñenme por favor al libro de Romanos, una carta conocida por todos nosotros, Romanos capítulo 12. Y vamos, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La adoración, hermanos, es un concepto demasiado barato hoy en día. Y yo lo lamento, porque la adoración ha sido rebajada a ciertas expresiones como por ejemplo cantar. Cuando hablamos de adoración normalmente pensamos en cantar, pensamos en orar y de alguna manera pues incluso no sé acá en Guatemala, pero en El Salvador por ejemplo es sumamente común y se lo digo porque sucede muy a menudo todos los domingos que de repente viene el pastor y dice, bueno hermano, vamos a pasar al tiempo de adoración. Y cuando dicen tiempo de adoración se refieren a la alabanza. La pregunta que yo hago en mi mente es, bueno, ¿y todo lo demás que se hace acaso no es adoración a Dios? ¿Predicar la palabra no es adorar? ¿Meditar la palabra no es adorar? ¿Obedecer la palabra no es adorar? Realmente la adoración es un concepto demasiado barato hoy en día. Hermanos, adorar a Dios es más que levantar tus manos hacia Dios. Es dirigir lo más íntimo que tú tienes a Dios y es tu corazón. Adorar es más que elevar las manos, es elevar tu corazón a Dios. Es elevar tu alma, tu mente, todo tu corazón, todo tu ser a Dios. Y esto es, hermanos, lo que Pablo dice en este texto que acabamos de leer. Lo que Pablo está enseñando y vamos a ver en esta mañana es que tu adoración pública será aceptada por Dios, tu adoración congregacional será aceptada por Dios solo si tu adoración privada lo es. De otra forma de decirlo es que tus pecados personales siempre van a afectar tu adoración pública. Y eso es algo que tenemos que comprender y que tenemos que memorizar y que tenemos que recordar. Que la adoración congregacional se sirve de la adoración íntima de todos los miembros. La adoración congregacional va a ser aceptada por Dios si tu adoración privada lo es. Si tu adoración congregacional no es aceptada por Dios, es porque tu adoración privada no lo es. Así que, en base a este texto, esta mañana yo tengo una misión y quiero convencerte de algo. Te quiero convencer que si tu adoración en secreto agrada a Dios, entonces brillará en público. Una vez más, si tu adoración en secreto agrada a Dios, entonces brillará en público. Ahora, hay tres verdades que este texto lo muestra claramente. Hay tres verdades muy claras en este texto, hermanos, que va a ser lo que va a dirigir el sermón. La primera verdad que encontramos en el versículo 1 es que la adoración, tu adoración y mi adoración a Dios es una respuesta al Evangelio. Lo segundo que vemos en el texto es que la adoración pública es aceptada solo si tu adoración íntima y personal es aceptada por Dios. Y tercero, vamos a ver en el versículo 2 que para ofrecer una adoración aceptable para Dios, debes necesariamente renovar tu mente con la palabra. Así que quiero que me acompañen al primer punto, hermanos, y es que la adoración es tu respuesta al Evangelio. Hermanos, dice así la palabra del Señor, por lo tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios, hermanos. Hay quienes ruegan por un amor no correspondido. Hay quienes ruegan, los enfermos en este día en el hospital, por un día más de vida. El indigente ruega por comida. Pero hoy vemos aquí al apóstol Pablo rogando por lo más importante, que adoremos a Dios.
Os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y piensa en el altar, porque Pablo está citando el Antiguo Testamento, haciendo una referencia de la presentación de adoración de animales en el altar. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, porque es tu adoración, la estrella, tu culto racional. Hay quienes ruegan por muchas cosas, el hijo por el amor de mamá, los estudiantes por pasar la materia. Pero aquí vemos al apóstol Pablo rogando por lo más importante para el ser humano, por el fin y propósito de tu existencia y mi existencia, que adoremos a Dios. ¿Y cuál es el motivo por el cual tú y yo tenemos que adorar a Dios? Por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, cuán hermosas son las misericordias de Dios. Cuán necesarias, cuán sustentadoras son las misericordias de Dios. Tanto que por 11 capítulos anteriores a este texto, Pablo ha venido describiendo las grandes misericordias de Dios que tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Él mismo dice que hemos recibido el amor de Dios, la gracia en Cristo, el poder de su salvación, su gran bondad, perdón y propiciación. Hemos sido, dice Pablo en Romanos, hemos sido elegidos, justificados, santificados, glorificados. Somos conformados a imagen de Cristo. Somos morada del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Se nos ha dado vida eterna, honor y gloria en Cristo Jesús. Es por todas estas misericordias que por 11 capítulos Pablo nos ha enseñado a través de su pluma majestuosa que cada uno de nosotros, la respuesta que Dios espera por estas misericordias que te da todos los días de tu vida y en mi vida es adoración para Él. Pablo está enseñando, dice, por estas misericordias, como si Dios rogara por medio de Pablo, nos manda y te manda y me manda que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santo, aceptable para Dios. En otras palabras, como que si Dios está rogando por medio del apóstol Pablo, él dice, adórenme, dame tu vida a mí. Y no te equivoques, no es un consejo, no es el ruego de un indigente, no es el ruego de un enfermo, no es el ruego de alguien que espera el amor no correspondido. Es el mandato del Dios santo y poderoso y salvador nuestro que nos dice, adórame. Adórame, hijo. Ese es el fin de tu vida. Y es que si Dios no nos manda a adorarle, entonces Él sería, no sería ni siquiera Dios. Él sería un sádico si no nos manda a adorarle. Porque tenemos que entender que Él mismo, al saber que Él es nuestro máximo bien y no hay mayor bien que Dios mismo, si Él te ama a ti, Él va a buscar tu máximo beneficio. Y por ser Él tu máximo beneficio, Él te dice, adórame a mí. ¿Qué padre y qué madre no desean lo mejor para sus hijos? Tú no le das lo peor a tus hijos, tú le das lo mejor que puedes a tus hijos. Pero Dios, siendo Él lo mejor, si Él nos ofrece a ti como objeto de adoración, Él no te ama a ti, Él te odia a ti. Pero desde el momento que Él nos dice, adórame, tú puedes ver el profundo amor que Dios tiene para contigo todos los días de tu vida. Dios te está diciendo, adórame, porque Él te ama a ti, porque Él es el máximo bien. Y es por estas misericordias que Él nos entrega a nosotros todo el tiempo, que no es un consejo, es un mandato. Dios nos está diciendo, adora, derrama, entrega tu vida, tu cuerpo, tu mente y tu corazón. La gran pregunta es, ¿y cómo nosotros adoramos a Dios? Aquí dice la Escritura, con todo tu cuerpo. Y eso incluye tus deseos, incluye tu mente, incluye tu corazón, incluye tu alma. Es decir, hermano, tu cuerpo es como un gran templo de Dios. El templo es el lugar de adoración de Dios. Pues ahora somos templo del Espíritu Santo. Y Dios espera, por lo tanto, por ser templo de Dios, que nosotros mismos seamos su lugar de adoración. Lo que Dios espera es que tú y yo le adoremos en privado, que le adoremos personalmente. Es muy fácil adorar a Dios en público.
pero es la adoración privada. Un cuerpo entregado, una vida entregada, un corazón entregado. Tu vida es el templo donde Dios quiere ser adorado. Hermanos, y este precisamente es un mandato de Dios para ti y para mí, porque nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Y al no haber sido redimidos, significa que todos los días tu tendencia y mi tendencia es obviamente a no adorar a Dios, es adorarnos a nosotros, adorar a nuestros hijos, adorar nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que sea que no sea Dios. Y por lo tanto Dios nos manda a ti y a mí a que precisamente le adoremos, porque nuestra tentación diaria será adorarnos a nosotros mismos. Nuestras ideas, nuestros planes, sabiduría, nuestra agenda, pero no la de Dios. Y por eso Dios dice que adorarlo requiere un sacrificio. Y por eso es un sacrificio adorarlo. Porque para nosotros someter nuestra agenda a la de Dios, tenemos que sacrificar nuestra agenda, obviamente. Es obvio, ¿no? Es decir, si vamos a adorar a Dios, Dios espera que tú y yo sacrifiquemos ¿el qué? Nuestro tiempo. Claro que sí. Nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos. ¿Acaso las personas que estamos aquí en nuestra carne y ante la opinión del mundo mismo, no pudiéramos estar haciendo mejores cosas para el mundo en otro lado? Pero estamos aquí ofreciendo sacrificio de adoración, sacrificio de la alabanza, sacrificio en oración. Dios requiere un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Es la presentación de una ofrenda. Eso es un sacrificio, presentación de una ofrenda. Pero no te confundas, no es una ofrenda animal la que Dios está pidiendo. No es una ofrenda vegetal, es tu vida misma. Es tu carácter, es tus manos, es tu voz, son tus ojos, es tu presente y tu futuro. Dios espera que tú presentes tu vida en adoración a Él. Así como tu voz sirve para enamorar a tu enamorada, así como tus ojos se deleitan en ver a sus hijos, Dios te dice, dámelos a mí primero. Como le hablas a ellos, como los miras a ellos, mírame a mí. No hay mayor objeto de adoración y exclusivo que Dios mismo. Y por eso Dios nos dice a cada uno de nosotros, adórame. Y es por eso que tú y yo somos reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función más importante de un sacerdote sino presentar sacrificios al Dios vivo? Y por eso Dios dice, preséntame sacrificios. ¿Cuáles, Señor? Tu vida, tus manos, tu tiempo, tu servicio, tu profesión, tus estudios, tu fuerza, tu energía, tu voz. Y por eso 1 Pedro 2:5, que el pastor Carlos ya lo predicó aquí, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, es decir, un lugar de adoración y sacerdocio santo. Es que tienes que entender que no hay adoración si no hay sacerdocio. El sacerdote ha sido designado por Dios para eso, es para brindarle adoración por medio de sacrificios, ofrendas. Y por eso luego dice el versículo, para ofrecer sacrificios, pero no animales, espirituales, aceptables, y aparece otra vez la misma palabra que en Romanos 12, aceptable para Dios, por medio de Cristo Jesús. Porque así como hay una ofrenda aceptable, hay ofrendas que Dios no acepta. Así que lo que se espera, hermano, es que en la intimidad de tu casa, tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Se espera que en la intimidad de tu cuarto, cuando papá, mamá no te ve, en la intimidad de tu baño, en la intimidad de tu recámara, en la intimidad de tu oficina, se espera que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Una vida agradable, santa, piadosa. Un hombre y una mujer afable, amable, que perdona, que cuida, que protege. Se espera de ti un hombre y una mujer que ama la verdad, que defiende la verdad, que se aleja de la maldad y que se aleja de aquellos que no aman la voluntad de Dios. Se espera que tu vida sea una adoración constante, viva y santa, y por tanto, en esa combinación, agradable a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos manda a eso? Bueno, sigamos leyendo el versículo 1. Hermanos, dice, por tanto, hermanos,
les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esta presentación o ofrecimiento de tu vida personal a Dios, vivo porque estás vivo, es decir, tiene que ser tu vida, santo porque tiene que ser conforme a la Escritura. Pero, ¿por qué Dios dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo así? Bueno, porque esta presentación, ofrecimiento de tu vida personal a Dios, es tu culto público aceptable por Dios. Y ese es el punto. La palabra aquí cuando dice es vuestro culto racional, la palabra culto es latreia, que es el culto no en privado, es el culto público. Y mira tú entonces el juego de palabras que Pablo está ocupando. Él dice, si tú presentas tu vida en lo privado como sacrificio vivo y santo y es agradable a Dios, pues quiero que sepas algo, esa es tu adoración pública que Dios acepta. Es latreia racional. La palabra latreia es la adoración no es privada, es la adoración pública, la que necesariamente se tiene que ver, si no, no es latreia. Es pública, a los ojos, la palabra significa a la vista de todos. Así que Dios está enseñando algo espectacular aquí. Dios te está diciendo a ti y a mí que tu adoración externa, mi adoración pública, nuestra adoración congregacional es aceptable para Dios solo si tu adoración privada, viva y santa es aceptable, agradable para Él. Hermanos, hermana, hermano amado, no tomes a la ligera la adoración congregacional de Gracia sobre Gracia aquí en Guatemala. ¿De qué sirve que tus manos estén levantadas al cielo si tu corazón está en la tierra? ¿De qué sirve que tu canto en público sea el mejor si con tu boca ofendes en tu casa a todos los que están ahí? ¿Cómo Dios va a aceptar tu sonrisa en la iglesia si la amargura la borra en la casa? No podemos tener esa vida dual. No es compatible la impiedad privada y la adoración pública. Hermano, no hermano, hermanos y hermanas, tu adoración privada es la que valida tu adoración pública. Es la que vindica tu adoración pública. Tus pecados personales claramente, claro que van a afectar, es más, pueden destruir tu adoración pública y no olvides eso jamás. Que si tu vida privada es agradable a Dios, tu adoración pública aquí va a ser agradable para Dios. Pero si tu adoración privada es abominable para Dios, que es lo contrario, tu adoración pública va a ser abominable para Dios. Déjame ilustrarte esta tremenda verdad con una trágica historia en el Antiguo Testamento. De hecho, una de las más trágicas historias que encontramos en el Antiguo Testamento por el resultado que trajo. Y está en el profeta Ezequiel. Si tú me quieres acompañar, voy a estar gravitando en el capítulo 8 de Ezequiel. No vamos a leer todos los textos porque es muy largo, sino que algunos seleccionados. Mientras tú lo buscas, si tú quieres, Ezequiel capítulo 8, quiero explicarte una cosa. Mira, Ezequiel fue un profeta, fue uno de los que fue llevado al exilio a Babilonia. Recordemos que cuando el reino se dividió después de Salomón, quedó como el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. El reino del norte fue conquistado primero por justicia de Dios, ¿se acuerdan? Y que fueron los asirios. Luego, muchos años después, vino Babilonia y conquistó Judá. Ezequiel fue uno de los jóvenes que fue llevado en el primer envío de exiliados, es decir, capturados, es decir, esclavos a Babilonia. Estando en Babilonia, él comienza a tener todas las visiones que él narra en su tremendo y especial libro. Es uno de los libros más importantes de leer del Antiguo Testamento. Bueno, toda la Biblia es importante, ¿no? Pero este es importante para entender acerca del nuevo pacto. Pero entonces, en estas profecías, estando exiliado en Babilonia, él comienza a profetizar y sus profecías enfatizan dos cosas. El juicio contra Israel y dos, la promesa de restauración. Es como un papá y una mamá. Cuando el papá disciplina y la mamá disciplina, obviamente le dicen lo malo que ha hecho el hijo, pero a la vez
El mismo amor del padre y la madre está envuelta en lo que le dicen, la disciplina, porque sabe que la disciplina y le anuncia que va a ser por un tiempo nada más. Así que lo que Dios hace a través de Ezequiel, les dice, están aquí bajo disciplina mía, pero les da promesas de restauración. Pues entonces, una de estas profecías, y es trágico lo que le voy a decir, muy trágico, es que Dios anuncia que va a destruir el grandioso templo de Salomón, el centro universal de la adoración a Dios, de la latría a Dios. Y dice, lo voy a destruir. Y esta fue una tremenda noticia a los oídos de los hebreos. Y él va a demostrar, y él va a justificar que la razón por la cual él va a destruir el templo, el lugar de adoración pública de su pueblo, es porque la adoración privada de ellos ya era abominable. Y te lo voy a demostrar. Fíjate que lo que sucede es bien gracioso. Si tú comienzas a leer Ezequiel 8, dice que la visión, él vio que dice que el Espíritu Santo lo tomó del mechón así de su cabeza, que esa tenía pelo largo, no lo sé, pero probablemente tenía pelo largo, porque dice que lo agarró así, lo agarró del mechón y lo llevaba flotando, y dice que lo llevó al templo. Y cuando lo lleva al templo, entonces vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el versículo 5. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de su santuario, pero aún verás mayores abominaciones. Ahora, no sabemos qué imagen es. No se puede saber, la historia no nos da detalles. Lo que sí nos dice que es una imagen que había sido levantada dentro del templo, que era una abominación para Dios. Ahora, ¿por qué es importante cuando dice, y aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada? Bueno, esto es un detalle importante, porque esta puerta no la ocupaban los sacerdotes. Era la puerta exclusiva del rey de Israel. Solo el rey podía entrar ahí. ¿Qué significa eso? Que si solo el rey podía entrar ahí, ¿quién puso ese ídolo? El único que podía ponerlo, ¿quién era? El rey. Y Dios está diciendo, parte de las razones por las cuales voy a destruir mi templo, la adoración pública, el lugar donde se está adorando públicamente, es porque en lo privado el rey está abominándome. En lo privado. Claro, es que se espera, hermanos, lo que se espera es que recordemos que el rey era el pastor de Israel. Hay gente que comete el error cuando dice, que los pastores de hoy son como los sacerdotes de antes. No compare a los levitas, no. En todo caso serían a los reyes. El rey era el pastor del pueblo, no los sacerdotes. La función del rey era pastorear la nación, era guiarla a la verdad, era protegerlo de la idolatría. Él tenía que poner sus lomos y su pecho para proteger como un ave a sus polluelos, pero no lo hizo. Resulta que él puso esta imagen, un ídolo privado, no público, que fue abominable a los ojos de Dios. Segunda abominación que encontramos aquí en Ezequiel. Ya no el rey estaba con su ídolo en el templo, dentro del templo importante, sino que también habían ídolos en las casas de los sacerdotes. Dice el versículo 7 al 13. Después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, he aquí, había un agujero en el muro. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incenciario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara, dice, en su habitación privada, de imágenes grabadas. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve.
Es que el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Esta abominación Dios la califica como peor que la anterior. Porque las abominaciones Dios va mostrando que cada una es peor que la anterior. ¿Y por qué es peor? Porque en aquel fue el rey, una persona, pero aquí vemos que todos los ancianos, dice la Escritura, todos los ancianos, y ahí se aplica a los cristianos, la similitud de sacerdocio, ¿no? Todos los sacerdotes en sus recámaras tenían ídolos en lo privado, no en lo público. Usted miraba a los sacerdotes ofreciendo sacrificio a Jehová, cantando las canciones que tenían que cantar, enseñando la Escritura, pero en lo privado tenían ídolos. Y esto es terrible porque era una adoración de animales y cosas abominables de 70 ancianos líderes del pueblo. Y menciona a Hazanías, que es importante. Hazanías fue el hijo de Safán. ¿Quién fue Safán? Safán fue el secretario del gran piadoso rey de Israel llamado Josías, el gran reformador. El secretario de Josías fue Safán, un hombre muy piadoso, cuyo hijo era muy idólatra. Y dice que cada uno en su cámara, no solo en templos, sino en sus casas. ¿Qué hicieron ellos? Ahora, usted puede decir, pero pastor, adoraron animales y qué difícil es entender eso, pero no, para aquel tiempo no. Tenemos que entender que lo que está enseñando la Escritura es que ellos cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un Dios más conveniente para ellos. Mira, tú puedes llegar a decir en este momento, a esta altura del sermón, pero pastor, mire, yo no adoro imágenes. Pastor, yo no tengo imágenes, ya las boté. Yo tenía la Virgencita, yo tenía la imagen del niño de Atoche, yo tenía ¿verdad? El escapulario en el carro colgado, lo que sea. Pero yo no adoro imágenes, pastor. ¿Seguro? ¿Te escuchaste bien? ¿Estás seguro que no adoras ninguna imagen? Quiero que entienda lo que Dios está enseñando aquí. Obvio, yo no creo que tú estés adorando a un animal en tu casa. Pero ¿qué dice Romanos acerca de esto? Es casi calcado lo que dice Romanos. Y cambiaron la gloria de Dios por una imagen corruptible de hombre, cuadrúpedos, aves y reptiles. Lo que quiero que entienda lo que llama idolatría. Idolatría es cuando tú cambias la gloria, es decir, las características de Dios y lo haces más conveniente a Dios para tu vida. Que es más chévere y tropical contigo. Y por lo tanto, porque has convertido al Dios santo en un pequeño Dios más conveniente para ti, tú te permites más cosas en tu recámara y en el baño. Te permite más cosas en el celular. Porque tú piensas que Dios no te ve, o por lo menos has cambiado tanto tu concepto de Dios, que el Dios en el cual ahora tú crees resulta que te da permiso para chatear de manera indebida, para mandar fotos indebidas, para meterte en la computadora en lugares indebidos, para hablar cosas indebidas, para tratar a los demás de manera indebida, justificando tu venganza como piedad. Como un derecho cristiano a defender la verdad. Voy a ofender a mi hermano. Eso es idolatría. Eso es cambiar la gloria de un Dios santo, algo que es más conveniente para tus costumbres, tus tradiciones y tus pecados. Por eso ellos dicen, el Señor no nos ve. Es decir, ya no le tenían miedo a Dios. Claro, porque Dios había sido domesticado. Él es un animal más doméstico en la casa, Dios. Por ejemplo, aquellos que no les importa que sus hijos se casen en yugo desigual, han cambiado la gloria de Dios, la santidad de Dios ya la cambiaron. No importa que se case con un hijo del diablo, él es un buen hijo del diablo. Pues sí, no importa, claro, en la mente así es. No, ese es un buen muchacho. No hay bondad fuera de Dios. Romanos 3 lo dice. No hay ni siquiera uno bueno. Pero los papás insisten, no, es que él es un buen muchacho, es una buena muchacha. Mentiras. No lo es. Es tu Dios domesticado que te dice eso, no la palabra santa de Dios. Y eso es lo que pasa siempre.
Y cambiamos la palabra y la modificamos y tomamos lo que nos conviene, obviamos lo que no nos conviene. O aquellos que no se congregan, porque está el partido de fútbol, porque queremos pasar en familia. O aquellos que no ofrendan, o los que llegan tarde. ¿Sabe por qué la gente llega tarde? Porque para ellos la adoración a través del canto no es tan importante. Y algunos justifican eso de manera piadosa. Es que la palabra de Dios es lo importante. Hermano, cantar también. Ahora, no solamente eso. Veamos la abominación peor que esta. La más cortita de todas, versículo 16. Dice: entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, habían unos 25 hombres de espaldas al templo. Perdón, no es el 16, es el 14 y 15. Perdón, 14 y 15. Dice: entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aunque verás mayores abominaciones que estas. Esta abominación es peor que la anterior. ¿Y cuál es esta abominación, pastor? La sensualidad, la lujuria, el libertinaje sexual. ¿Cómo es eso, pastor? Y que aquí dice: había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Esa es toda la abominación. Pero, pastor, ¿y eso por qué para Dios es abominable? Bueno, veamos quién fue Tamuz. Tamuz es el mismo dios en arameo, Dimis, que es el mismo dios griego, Afrodita. Tamuz era el dios de la fertilidad y de la prosperidad. Era de la prosperidad material en cuestiones de frutos agrícolas. Pues entonces lo que se creía, ¿por qué estaban llorando? Porque se creía lo siguiente. Se creía, en el antiguo cercano oriente creían que Tamuz moría en otoño y que él resucitaba o volvía a vivir en primavera. Entonces, cuando dice que aquí las mujeres estaban sentadas llorando a Tamuz, es porque estaban adorándolo en estas adoraciones correspondientes al mes en que comienza el otoño. Ahora, usted puede decir: pero pastor, ¿cuál es el problema? Claro, además de que es un ídolo y que tal vez usted lo pueda comparar con los primeros que hemos hablado, pero es que aquí es diferente. Porque resulta que la adoración cúltica a Tamuz consistía en que las personas en esa época, iba papá con mamá, iba con sus hijos, todos caminando, ¿verdad?, juntos al lugar de Tamuz, y lo que hacían era, bueno, cada uno adorar a Tamuz. ¿Y qué era el Tamuz? El hombre se iba con las prostitutas sacerdotisas y la mujer se iba con el sacerdote, y ambos todos orgías, y comenzaban a tener relaciones sexuales porque era la manera de adorar a Tamuz, pidiéndole prosperidad material y prosperidad agrícola en los terrenos y siembras que ellos tenían. Era una adoración completamente sexual. Mire, estos cultos fueron tan famosos. Obvio, es como que, por ejemplo, entonces usted sabía que hay un país europeo que ya acaba de declarar el sexo como un deporte y que intentaron hacer la primera olimpiada sexual hace un mes atrás y no pudieron, lo van a intentar el próximo año. Bueno, esto fue tan famoso a los que son estudiosos. ¿Cómo se llama el cuarto mes en el calendario judío? Tamuz. No les importa, se llama Tamuz. Los judíos siguen diciendo Tamuz, el mes cuarto. Un mes dedicado a él. Usted puede decir: pero pastor, yo no hago eso. No, pero tal vez tú vas o pones películas en Netflix o vas al cine y tú dices: no, pastor, es que son desnudos artísticos. Wow, cómo ha cambiado la imagen de Dios en tu corazón, ¿verdad? Que tú te permites ver desnudos solamente porque le han puesto la clasificación artísticos. Qué terrible. O coqueteos impropios con la secretaria, con el jefe, con el vecino, con la vecina, con el hermano, con la hermana. La vestimenta de las mujeres cristianas, hablando de cristianas, el lenguaje. Pero sigamos. Cuarta abominación. Esta es la última y es la peor de todas.
El 16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Wow. ¿Por qué? Ahora, fíjense bien, las tres primeras eran una adoración privada. Aquí ya vemos una adoración pública. Y ya todos los hombres y mujeres viendo hacia el este, donde sale el sol. ¿Por qué ese detalle para Dios es abominable, aparte de estar adorando al sol, a la creación en lugar del creador? Porque cuando ellos hacían eso, necesariamente por la forma en que estaba puesto el templo, en la dirección que estaba puesto, en los puntos cardinales, adorar al sol significaba dar la espalda a Dios. Entonces, ellos estaban dándole la espalda al lugar santísimo por adorar a la criatura y no al creador. Usted puede decir lo mismo, pero pastor, yo no adoro al sol. No, pero entiendo nada más el mensaje. No es adorar al sol, es adorar lo creado y no al creador. ¿Cuántas personas, por ejemplo, están adorando hoy en día a políticos pensando que los políticos van a cambiar el curso de la historia de tu país? Eso se llama idolatría del Estado, y nosotros los salvadoreños lo vimos en este momento en El Salvador. Esto es adorar al sol. Poner la esperanza de que el político va a tener el poder que solo a Cristo le corresponde de transformar tu nación. La adoración a pastores. Eso también lo vimos en El Salvador. Y eso está en toda América. La idolatría a los pastores. Y por eso me gustó la reunión de ayer. Yo le decía a tu mamá hoy en la mañana, a la hermana Dita, de que una de las cosas importantes de la conversatoria de ayer es que las personas nos pueden ver como somos, seres humanos, normales y comunes, que pecamos y tenemos las mismas luchas que todos. ¿Cuántos adoran su profesión, por ejemplo? ¿Cuántos adoran su propio estatus? Y es lo que protegen y por eso viven para mantener el estatus. ¿Cuántos adoran el conocimiento? Cuando tengas estatus, tal vez tienes conocimiento. Y ese es tu ídolo, tu sol. El dinero, las costumbres, las tradiciones guatemaltecas, las habilidades, la cultura, es decir, lo que todos hacen. Ahora bien, ¿cómo Dios calificó, hermanos, esta clase de adoración? Porque, hermanos, quiero que entiendan que todo lo que estamos hablando eran actos de adoración. En la mente de todos ellos era, yo estoy adorando al Dios verdadero, a Jehová. Es que igual que el becerro de oro, le pusieron Jehová, pero era un becerro. ¿Cómo Dios calificó esta adoración o sacrificios de adoración? Bueno, versículo 17. Y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Y ese ramo a la nariz, vean todos para acá, es esa expresión. Es como que yo hago, imagínense que este es un ramo y yo hago esto. Así. O sea, es una expresión en el antiguo cercano oriente de que, ¿y qué? Me vale. Yo así soy. Y que así me tienes que tratar, Pastor Carlos. Yo así soy. Me vas a tener que aguantar en tu casa. Así soy. Yo soy desordenado. Te vas a dejar sucia todo el comedor. ¿Y qué? No me importa. Así soy yo. Tú me tienes que aceptar así como soy. Si tú me amas, me tienes que aceptar así como soy. En otras palabras, a ellos no les importaba presentar una vida desagradable a Dios porque habían reducido tanto la gloria de Dios a algo más domesticado, algo más conveniente, que ellos creían que de verdad estaban adorando al Señor. Ahora, ¿qué hizo Dios? Fíjate, hermano, fíjate en este texto cómo tu adoración privada afecta a tu adoración pública, totalmente. Aquí vemos en este texto que si tu vida privada, si tu adoración privada es agradable a Dios, la pública lo es. Y si tu adoración privada no es agradable a Dios, la pública tampoco lo es. La pregunta es, ¿qué hizo Dios? Dios hizo tres cosas, no lo vamos a leer. Dios hizo tres cosas. Número uno, destruyó toda la ciudad. Mató a mujeres y niños y a todos. Y solamente aquellos que les puso una marca, dice la Escritura, importante, igual que Apocalipsis, igual que en el dintel de la puerta en el Éxodo, a todos los que les puso la marca, ellos no los mató. ¿Y quiénes eran ellos? A los que seguían temiendo al Señor y no participaban de esta idolatría privada de esta manera. Segundo, Dios destruyó el templo.
¿Y por qué el templo, pastor? Porque viene lo tercero. Usted va a encontrar que esto es lo peor que vemos en el Antiguo Testamento. No hay nada peor que esto que le voy a decir. Capítulo 9 de Ezequiel, capítulo 10 y capítulo 11 nos narra que estas 4 abominaciones que acabamos de ver son las razones por las cuales Dios retiró su preciosa gloria del templo. Y retiró su gloria. Y Ezequiel lo describe. Cómo pasó a los querubines al carro de fuego y cómo se fue la gloria del templo. Y cuando se va la gloria del templo es cuando a los años después, 5 años después, Dios manda a destruir el templo. Porque su gloria ya no estaba ahí. Y si usted busca en la escritura del Antiguo Testamento, no hay momento en el cual la gloria regresa al templo. De hecho, por eso es que en el libro de Ageo usted lee que cuando viene Ageo y todos comienzan a reconstruir el segundo templo, ¿se acuerdan? Ya construir el segundo templo. Dice que al terminarlo, ¿se pusieron alegres o tristes? Tristes, ¿por qué? Ellos dicen, la gloria de este templo ni siquiera se parece a la primera. Claro, ya no estaba el arca, claro, se había sido destruida, ya no estaba nada. No estaban los sacerdotes, no estaba el efod, no había nada. Era un cajón. Nunca la gloria de Dios como el primer templo bajó con la nube que llenó todo, dicen los atrios. ¿Se acuerdan la historia de Salomón y la dedicación del templo? Cómo bajó la nube de Dios, la gloria de Dios, y ahí estuvo. Pues ya no, nunca más pasó eso. ¿Pero por qué le menciono todo esto? Porque Dios prometió que su gloria volvería al templo. Y entonces ellos dijeron, bueno, quizás hoy va a ser el momento. Y dieron cuenta que ese templo no volvió. Y la pregunta es, Señor, ¿cuándo vas a regresar la gloria a tu templo? Y Dios, Señor, ¿acaso tú vas a cumplir esta promesa? Pues resulta que a un niño al 8º día de nacido, en brazos de una mujer y un hombre, entraron al templo. Y resulta que un señor llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le dijo, tú no vas a morir sin ver al Mesías entrar aquí. Cuando vio a ese niño, lo tomó en sus brazos Simeón y le dijo a Dios, y dice él, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y ese día, por fin y al fin, después de Ezequiel, la gloria del Señor vuelve a entrar al templo, pero ya no una gloria en forma de nube, sino Jesucristo el Hijo encarnado. Y Jesús entra, y por eso Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, él dice, hablando de esa encarnación de ese niño, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean todos para acá por un momento. Resulta que ese templo ahora eres tú. Ahora Cristo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y por eso tú tienes el privilegio de ser llamado templo de Dios. Gabriel, ustedes tienen el privilegio de ser llamados templo de Dios. ¿Qué significa? Que lo mínimo que Dios espera es una adoración agradable a Él, porque tú eres el templo. Y aquella gloria que los del Antiguo Testamento la añoraron pero no la vieron, ahora está en ti y en mí. Está en nosotros. Y Dios, por lo tanto, por eso es que Pablo dice en Romanos, por tanto, hermanos, les ruego, por esa misericordia de Dios, porque son templos, el Espíritu Santo está en ti, Cristo está en ti, la gloria de Dios ahora mora en ti, que presenten vuestros cuerpos como sacrificios, vivo, santo y agradable, porque ese va a ser tu adoración pública aceptable para Dios. Una vida santa y agradable en lo privado es lo que valida y vindica tu adoración junto con tus hermanos. Así que, hermanos, hermanas, la adoración verdadera y agradable a Dios va más allá de cantar. Claro que hay que cantar, no estoy, al contrario, estoy diciendo que hay que cantar, pero va más allá de cantar y que blandir las manos, va más allá de que junto con tus hermanos realices tus actos congregacionales de adoración comunitaria. La verdadera y agradable adoración en el corazón del Dios Redentor es que tú mismo te presentes cada día como una ofrenda viva, obediente a Él. ¿Y cómo hacerlo?
¿Cómo hacer esto? ¿Cómo tú puedes entonces presentar tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Ese es el último punto que vamos a ver rápidamente, es el más cortito de todos. Versículo 2. ¿Qué dice Romanos 1:2? Vamos a leer una vez más 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, esa es la manera. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo presentar a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Voy a leer versículo 2 otra vez. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Propósito. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En este texto hay dos mandatos. El primero es, no te adaptes a este mundo. Hermanos, el mundo es como un molde. El mundo es como un molde en donde tú eres como la plastilina y el mundo es como el molde, en donde busca por medio de sus enseñanzas, sus filosofías, sus ideas, sus falsos maestros, sus instituciones gubernamentales, sus instituciones no gubernamentales, amoldar tu pensamiento y tus costumbres al mundo, gobernado por Satanás. Me refiero al principio de la potestad del aire. El mundo es un molde. Ahí entran los colegios donde van tus hijos, si no son cristianos, ahí entran los colegios. Todo colegio no cristiano está en el mundo, su filosofía es mundana y van a formar la mente de tus hijos de manera mundana. Por eso es que los reformadores decían, donde está la iglesia tiene que estar la escuela. Iglesia, escuela, porque nuestra cosmovisión es diferente. Entonces, ahora, si no, tus hijos no van a una escuela cristiana, pero tú eres cristiano. Entonces tú tienes que protegerlos a ellos. El mundo es un molde. Y el mundo va a tratar de que tú tomes la forma del mundo a través de filosofías, enseñanzas, cantos, arte, artistas, costumbres, tradiciones, cultura, a que pienses como Satanás piensa. Pues el mandato es, no te adaptes al patrón del mundo. No te amoldes a su forma. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Esa es la razón. No somos compatibles. Resulta que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia no es el Espíritu Santo, no es tu espíritu, no es el espíritu que mora en ti. Son dos espíritus diferentes. Por eso es que a mí, de verdad, cuando me dicen, pastor, le quiero presentar al novio de mi hija o a la novia de mi hijo, yo le pregunto, ¿qué tal? ¿Dónde te congregas? Lo primero, intencionalmente lo pregunto, ¿dónde te congregas? No, yo no soy cristiano. Y lo volteo a los padres. No, pastor, pero era un buen muchacho, inteligente, un buen muchacho, una buena muchacha. ¿Qué me está diciendo? Lo que ya le dije hace tiempo atrás. Lo que esa persona está diciéndome es que él es un buen hijo del diablo. Y ahora, vámonos un poco más allá. Seamos un poco más incisivos en esto. Tú lo que estás creyendo es que el espíritu de desobediencia, ese demonio o demonios que están en ese hombre o en esa mujer, van a dirigir la vida de tu hija o de tu hijo. Es lo que tú estás diciendo. Es lo que tú estás pensando, sin saberlo. Y tú estás tan feliz. Es que es un buen muchacho. Es pastor, es que hijo de don fulano, que aquí en Guatemala, mire, hay chirilicas, pastor, y hay dinero. Yo lo he visto, en El Salvador lo he visto. Yo recuerdo una familia muy pudiente que su hija se involucró en la iglesia, se convirtió al Señor y ella, de verdad, en los discipulados piadosa sirviendo. Y cuando los papás vieron que ella se involucró y creyó y que comenzó a gustarle un muchacho que era muy piadoso, por cierto, inmediatamente el papá la sacó de la iglesia. Claro, y le dijo, te voy a presentar los hijos de unos amigos. Y esos amigos eran del mismo estatus que él. Y al final lo casó con él. Y hasta el día de hoy su esposo no es cristiano.
Y quien dirige la casa es un no cristiano. Y quien gobierna la casa es Satanás. O sea, ahí no hay Dios. No existe Dios ahí. No te confundas. Tu adoración privada o es agradable o es abominable. No hay otra tinta, otro color. Y pongo este ejemplo y multiplica este ejemplo con otros más. Si no, no terminamos aquí. El pastor Carlos ya no me vuelve a invitar. Pero aquí piensa en otros ejemplos. Piensa en tu propia vida, en tu trabajo, como mujer, como hombre. ¿Cuántas cosas en lo privado hacemos que son desagradables realmente a la luz de la Escritura? Hermano, no te adaptes a este mundo. Este mundo es egoísta. Este mundo es codicioso, orgulloso, es independiente. Juan 17:15 dice, no os ruego que los quites del mundo. No, ese no es el punto, es que los guardes del mal. No te adaptes al mundo. No tenemos que adaptarnos al mundo. No te dejes amoldar por el pensamiento de tus amigos. A los jóvenes que les gusta jugar juegos electrónicos, no te amoldes a eso. No te amoldes a los gustos de ellos. No dejes que ellos conformen tu manera de pensar y de creer. En la universidad donde tú asistes, no permitas que eso amolde tu pensamiento. La pregunta es, para terminar, entonces, ¿por quién tenemos que dejar amoldar nuestra mente? Lo que dice la segunda parte del texto, versículo 2. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, hermanas, aquí hay una grandiosa noticia para todos. Porque la noticia es que tú puedes ser transformado. Aquel que está envuelto en homosexualismo, en lesbianismo, en vicios, en ira, enojo, amargura, puede ser transformado por Dios. Está diciéndole la Escritura. Tú puedes dejar los viejos hábitos, obviamente no tú, Cristo en ti. ¿Y cuál es la manera? Renovando tu mente. ¿Y qué es renovar? Poner algo por encima de lo que ya estaba, pero es que es algo completamente nuevo. Renovar la mente significa que tú metes en tu mente algo que es superior a lo que ya tienes en tu mente. ¿Qué es eso? Nuevos principios, nuevas creencias, nuevos valores, es decir, la verdad del Evangelio. Es a través de la verdad del Evangelio, cuando estás exponiéndote todo el tiempo la palabra a la Biblia, en la lectura, en la meditación, en la comprensión, en el estudio de la palabra, en el amor por la letra, en el amor por la palabra, que entonces tu mente comienza a ser transformada de manera, y lo voy a decir, milagrosa. Porque lo espiritual solo puede ser entendido espiritualmente. Tu mente carnal nunca va a poder entender la palabra de Dios. Se requiere de un milagro. Pero Dios ya lo hizo a través de Cristo en tu corazón. Por lo tanto, ¿con qué tenemos que renovar la mente? Con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios, cuando tú y yo la vemos, la analizamos, la leemos, que entonces vamos a ver, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo bueno que Dios quiere que haga. Esto es lo agradable para Dios. Entonces, en tu hacer y amor por la obediencia, vas a comenzar a tener una vida agradable a Dios porque estás siendo conformado por esto. Por eso hoy dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, tu oración va a ser buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Y llega al punto otra vez el apóstol Pablo y cierra este círculo. Es así como se adora a Dios, por medio de hacer la voluntad de Él. Y por eso luego dice, para que comprobéis. Esa palabra aquí, comprobar, significa para que aprueben o examinen. Hermano, lo que permite que tú te autoevalúes cada día y logres agradar a Dios con tu vida y evalúes tus actos de adoración es la propia palabra de Dios. Y por eso, mira, esto es suficiente razón con lo que te acabo de decir, para que tú no vengas tarde, ven temprano a la iglesia, ven todos los domingos, discipúlate, participa de los estudios bíblicos, participa de todo aquello que tu iglesia te ofrece, porque todo es para que tu oración en lo privado sea agradable a Dios y por lo tanto tu oración pública lo sea también. Así que en todo este texto que estamos en esta mañana meditando, hermanos, la Biblia está afirmando varias cosas, 3 cosas importantes. Hermano, el Evangelio de Jesucristo que has creído para salvación es el mismo que renueva tu mente
para tu adoración agradable a Dios. El evangelio que has creído para redención es el mismo que renueva tu mente para santificación. Pero también el evangelio que has creído para justificación es el mismo que renueva tu mente para llevar una vida agradable, buena y madura delante de Dios. En otras palabras, el evangelio y solamente el evangelio es el poder de Dios para tu salvación y santificación diaria. Pero por favor, observa una vez más lo que dijimos al inicio y lo que está diciendo el texto. Dios te está llevando una vez más al plano de la vida privada para luego que tu pública sea agradable. Así que si tú quieres adorar a Dios debidamente en la iglesia local, debes hacerlo debidamente en tu casa, conforme a la palabra. Hermanos, la adoración no es un acto específico o un acto esporádico, es la vida diaria. ¿Somos adoradores o no lo somos? Simplemente. Así que, hermano, adorar no es levantar las manos en público, sino el corazón en lo secreto. Adorar no es levantar tu voz en público únicamente, sino en lo secreto, en oración. Adorar no es entregar solamente tu voz en público, sino toda tu vida en obediencia a la palabra escrita de Dios. Dios quiere lo íntimo de ti, es todo tu corazón. Así que asegúrate, hermanos, que tu adoración en secreto agrade a Dios, entonces brillará en público. Vamos a orar.